César, muchas gracias por estar en Alpinis Trail y la verdad es que es un placer tener a una figura como tú en el programa de hoy. Muy bien. César, te seguimos desde hace tiempo y sabemos que eres un gran profesional de la montaña, tanto medicina como preparador físico, etcétera. Pero para el que no te conozca, ¿quién es César Canales? Uf, yo siempre digo lo mismo, siempre digo soy un tipo completamente normal. Entonces, bueno, pues soy una persona que empezó a practicar deporte a los 8 o 9 años, compitiendo en ciclismo y que posteriormente pasé por todas las categorías de ciclismo, manteniendo el nivel competitivo durante mi etapa de estudiante, que era harto complicado porque estudiar medicina en aquella época era bastante complicado y me mantuve compitiendo a alto nivel. Tuve que dejar de competir cuando empecé a trabajar, por lo tanto, a los 25 años dejé de competir. Me quedó una espinita de haberme dedicado un año entero solo a entrenar, porque, como te digo, compaginar las 2 cosas y sacar año por curso era complicado. Y bueno, posteriormente empecé a hacer duatlón, carrera por montaña, escalada, esquí de montaña, pues un poco todo lo que sale, todo lo que se brinde, ¿vale? Y bueno, pues estudioso de absolutamente todo, formado en un tipo de medicina en que nada es ajeno al médico, puesto que al final en temas de salud todos los condicionantes de salud deben ser controlados y nos enseñaban a que tenías que ser el mejor en lo tuyo y ser tan bueno como los demás en lo de los demás, ¿no? Entonces es un poco así la forma de vivencia que he tenido que pasar. Ajá, entonces, digamos que estás ligado al trail running ya desde casi que desde comienzos de tu carrera, ¿no? Sí, al trail más o menos allá por el año 2006, cuando era un perfecto desconocido esa disciplina, porque ahora está muy de moda, pero durante muchos años muy poquitas personas querían saber nada del trail, ¿no? Sí. Eran unos locos que se dedicaban a subir y bajar cerros y de hecho comenzamos, o yo al menos comencé a correr carrera por montaña con unas New Balance de asfalto y cuando había que competir unas Pegasus, es decir, nada de lo que hay ahora y nos teníamos en pie. Nada de profesionalización. No, Sí, no, sí. mucho menos. César, ¿qué tiene de especial la montaña para ti para dedicarte especialmente, si no leí mal, a la medicina de urgencias de montaña? ¿Qué es lo que te marca a ti en la montaña para dedicarte a eso? Bueno, realmente la medicina de urgencias en montaña fue una cosa en la cual me formé porque al final estás practicando deporte en medio natural y como médico de urgencias que tengo plaza en propiedad junto a otro tipo de trabajos que hago en el sistema público de salud, pues una cosa llevó a la otra. Entonces la medicina de urgencias en montaña al final no es más que saber aplicar lo que sabes en un medio un poquito diferente y más hostil. Y hace falta saber mucho en ese tipo de medio porque hay que hacer lo menos posible y lo más eficiente para la víctima, en este caso, el paciente que puede ser deportista, montañero, alpinista, senderista o un turista que se ha equivocado en la toma de decisiones. Entonces, bueno, pues una cosa te va llevando a la otra y como practicas deportes y en ese medio hace muchos años los rescates eran complicados, pues hay que formarse en eso. Ahora ya el rescate está bastante más estandarizado y está todo mucho mejor. Esta pregunta venía después, pero creo que viene muy bien hacerla ahora. ¿Crees que el boom del trail running tiene algo que ver con los accidentes de montaña últimamente? Porque yo estudié técnico de montaña y me gusta analizar todos los accidentes cada año y todo eso. Y este último verano fue el más accidentes que hubo en montaña, más rescates. ¿Tiene algo que ver el trail o simplemente gente que no sabe del tema y se mete a la montaña? A ver, hemos tenido una evolución bastante peligrosa en los deportes denominados outdoor, ¿no? El mensaje de que todo está en tu cabeza y si puedes y lo piensas y tienes un buen conocimiento, eres capaz de hacerlo, eso es mentira. No todo está en tu cabeza. Hay que tener una preparación y más en un medio como es la montaña, es un medio cambiante. Hay que tener una gran preparación, unos buenos conocimientos de muchos ámbitos. Post pandemia hubo un boom en cuidarse, ¿no? Entonces, la montaña era como ese espacio salvaje, inalcanzable, después de haber estado encerrado, y entonces hubo un boom. Entonces, aquí se han mezclado varias cosas. Se ha mezclado la idea de que todo está en tu cabeza, que tú puedes hacerlo, que no hay nada imposible, lo cual, insisto, es falso. A veces hay demasiados influencers que la
el espíritu con el que transmiten, tendrían que dejarlo de lado. Y luego tuvimos un periodo post-pandemia donde fue un poco de decir: "Venga, se abren las puertas, nos sueltan a todos", y hubo mucho boom. ¿Qué pasa? Que cuando facilitamos el acceso a determinadas condiciones, pues si no estás bien preparado, vienen los problemas. Y uno sabe que tiene problemas cuando le suceden. Y esto que acabo de decir parece una cosa típica o una jaimitada, pero es así. Si tú no conoces el medio en el que te mueves, no eres consciente de de la cantidad de situaciones en las que te puedes encontrar. Y ahí se junta un poquito todo. Se ha perdido la cultura de club, donde los veteranos formaban a los jóvenes. Hay un acceso a información o pseudoinformación donde puedes comprar material y lo que han denominado algunas personas, con mi máximo respeto, el efecto Decathlon, ¿no? Que Sí. vas al Decathlon, te haces con todo el material y venga, a la montaña que está abierta. Entonces es una suma de muchos, muchos, muchos motivos, muchos factores que te llevan a un desenlace pues un poco peligroso. Sí, sí, al igual que el efecto Killian, efecto Jesús Calleja también Sí, podríamos llamar. Sí, 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 sí. sí, así es, así es. Bueno, quizás también viene dado por el estilo de esta sociedad, ¿no? Que tenemos como a los jóvenes como que no le podemos decir como que no están capacitados para hacer algo porque ya sería un problema, pero es que en verdad hay que ver cada uno lo que puede hacer y lo que puede llegar a hacer para no meternos en un berenjenal, en una situación como es la montaña que estamos hablando de vida o muerte, ¿no? En cualquier situación en la vida, en cualquiera, sea tu trabajo, tu hobby, tu pareja, hay cosas a las que no se pueden hacer, que no estás capacitado para ello. Lo más importante es saber reconocerlo y uno tiene que intentar superar sus límites y es muy bueno y eso es una condición del ser humano y es maravilloso superar tus límites, pero claro, poco a poco. Si hiciésemos un paralelismo con una carrera de asfalto con un ciclista, si tu umbral de vatios está en 280, por mucho que esté en tu cabeza, mañana no vas a subir al P10 a 400 vatios medios. Pues Sí, esto pasa igual. Entonces tenemos que tener claro dónde estamos y dónde queremos llegar y que alguien te explique la forma adecuada de conseguirlo. ¿Vale? sí, Entonces aquí entramos ya en quién te influye, quién te aconseja, quién te lleva, con quién te rodeas. Y vuelvo a sí. decir eso, que la cultura de club clásica, donde los veteranos formaban a los jóvenes, pues se perdió. Y eso es una cosa que era muy bonita y que ojalá se vuelva a mantener. Sí, quizás es una paradoja, pero hay que buscar nuestro límite sabiendo dónde está el límite. Sí, 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 eso es. Eso es una definición bastante acertada. Sí, sí, sí. César, hablando ya en el tema de preparación y un poquito más enfocado al trail running, eres el preparador de muchos corredores élite de nuestro país, en los que destacamos a Alain Santamaría y Nayara Irigoyen. Mi pregunta es, ¿cómo de diferente es entrenar a un corredor amateur y un corredor élite? ¿El corredor élite tiene más entrega o el corredor amateur? No, 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 no. El verdadero entrenador es aquel que hace andar a un corredor amateur. Con todo mi respeto y sin que suene mal, llevar la preparación de gente élite es relativamente fácil. Primero, porque están seleccionados genéticamente. Sí, Segundo, porque muchos de ellos se dedican a ello. Y tercero, porque son gente muy, muy predispuesta y que el entorno suele ser bastante favorable. Ahora bien, cuando tú coges a un amateur, y yo fundamentalmente preparaba gente amateur a la cual me unía un vínculo especial. Yo no soy entrenador. Me gusta una frase que nunca lo había pensado, que dijo Alain hace poco en una entrevista, que me llamó gestor de rendimiento. Y eso me gusta porque es realmente, ¿no? Es realmente. Yo empecé llevando el rendimiento y la preparación de gente amateur que habían acabado en mi consulta por lesiones y yo les había sacado de la lesión. Y esas lesiones habían sido fruto fundamentalmente de los malos entrenamientos planificados. Entonces yo tuve que sacarles de la lesión y en concreto uno de ellos me pidió que si yo me podía hacer cargo de él. Y lo hice. Es un amateur, pero es un amateur que me ha hecho el 38 en el Tour de Giant, que me acaba de hacer la Swiss Peak y que siempre digo, un saludo al gran Chincheta, que luego me escuchará, siempre digo que preparar a alguien así es lo que tiene realmente mérito para cualquier persona, porque es una persona que trabaja, que tiene unas condiciones de vida que no son lo más favorables para la práctica de deporte con dorsal, y digo deporte con dorsal, no he dicho competición, sí. ¿vale? Considerando que el dorsal ya te obliga a competir, y es un caldo de cultivo y un terreno de juego que es más complicado, porque ahí es más difícil calcular cargas, es más difícil todo. La élite es un poco más fácil. Ojo, considerando que cualquier tipo de situación per se ya es complicada. Pues son muchas variables a tener en cuenta, muchos condicionantes, muchas cargas invisibles, muchos factores externos
y muchas situaciones que en ocasiones son difíciles de ponderar. Entonces, todos los escenarios son difíciles, pero es más fácil, en mi opinión, entrenar a un élite que entrenar a un popular que tiene que llegar a casa, sacar una hora, discutir con la familia, hoy madrugo, trabajar a doble turno o trabajar de noche. Es decir, hay situaciones que son bastante complicadas en ese campo. Sí, porque a la hora de la verdad el élite seguramente lo mandes a descansar y a lo mejor después de un entreno va a descansar al 100% y un amateur cuando lo mandas a descansar pues el rato que aprovecha a estar con su familia, a trabajar, a lo que sea, ¿no? Es que un amateur realmente no tiene descanso y luego el élite te encuentras el problema cuando si no consigues que conecten contigo, ahí viene el otro problema, porque un élite no está muy acostumbrado a descansar. Y Sí. es una de las primeras batallas que tienes cuando diriges la preparación de gente con mucha tradición, con altísimo nivel competitivo y que viene de la escuela clásica o de los planteamientos clásicos. Sí, sí, sí. Así es. Por otro lado, César, ¿crees que el corredor amateur que empieza con 35, 40, 50 años lo hace de manera correcta o cada vez hay más casos de muertes súbitas o infartos porque no se hacen pruebas de esfuerzo y se pasa del sedentarismo a una maratón? Todo depende, es decir, las causas de muerte súbita por debajo de 35 años habitualmente son malformaciones y son problemas no detectados, ¿vale? Que pues displasia ventrículo derecho, síndromes de QT largo, hay un montón de factores. Y por encima de 35 años, clásicamente las causas de muerte súbita son cardiopatía isquémica. Yo he visto demasiadas personas con un pasado bastante tóxico, alcohol, tabaco, fiesta, otro tipo de sustancias, ¿vale? Sí, Que de repente ven la luz, se caen del caballo y comienzan a correr. sí, Esos sí son peligrosos. Primero, porque a veces se les toma como ejemplo de algo a seguir, cuando para mí un modelo a seguir es aquella persona que desde los 8 o 9 años se ha estado cuidando y no una persona que ha estado dado de fiesta y que ahora ve la luz, ¿vale? Entonces, si yo tengo que promocionar a alguien, quiero promocionar a alguien que ha estado toda su vida cuidándose y siendo muy constante y demás. Pero en los perfiles en que de repente yo sé de gente en mi ciudad que cuando yo tenía 15 años y corría a pie en invierno para preparar el ciclismo, pues me llamaban de todo. En aquella época, como llamábamos mayas, que si sí, mariquita, que si tal, que si cual, ¿vale? sí. Ahora, sin embargo, esa gente les ha dado, les conozco con nombres y apellidos, ahora les ha dado el boom de correr. Enhorabuena. Pero claro, como tú bien dices, si llevas toda la vida dedicándote a unos hábitos poco recomendables y de repente te pones a correr, puedes tener algún problema. ¿Qué tienes que hacer? Pues lógicamente ese planteamiento es iniciarte muy mal en el mundo del deporte. Pues empezar de chill tranquilamente, pasar un buen reconocimiento médico que sirva, o sea, no alguien que te firme un papel, sino un reconocimiento que sirva, que se despiste todas las patologías serias y empezar poco a poco sin ningún tipo de presión. Aquí me gustaría nombrar que la palabra finisher ha hecho mucho daño, ¿no? Porque parece que si ya acabas el objetivo es acabar una carrera. Y no, 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 el objetivo es, en determinados perfiles, trabajar con salud, prolongar tu vida, ser más fuerte, ser más ágil y sobre todo asegurarte una vejez saludable. Al Sí, final, si tú tienes 40 años y no has hecho nunca actividad deportiva, no empieces para ganar medallas, empieza para decir, coño, dentro de otros 40 quiero estar como un toro porque voy a envejecer bien y voy a poder disfrutar de mi vejez. Entonces esos sí, sí. planteamientos a veces hay que modularlos un poco. Sí, 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 así es, no cabe duda de lo que estás diciendo, ¿no? Que gente que pasa de un sedentarismo a querer acabar una maratón por ponerse la medalla finisher, quizás no lo está haciendo por su salud, sino por el boom que hay ahora y no debería de ser así, ¿no? Claro, Eh, claro. sí, sí. César, ¿cuál es la lesión que dirías que da lugar después de practicar trail running durante muchos años? Porque he escuchado el mito de mucha gente de decir, no, no practiques trail running porque las rodillas, porque tal, porque... ¿qué dirías tú que... La carrera por montaña es posiblemente la menos lesiva de las carreras, porque no es un gesto repetitivo como tal, ¿vale? Es Sí, decir, de hecho, mucha gente lesionada en asfalto se pasa a la carrera por montaña porque hay sí, menos índice de lesión. Por la sencilla razón, primero, que los ritmos son bastante más lentos, incluidos la élite, es decir, no vas a ver en carreras por montaña de 10 kilómetros 28 minutos. Eso no es viable, pero en asfalto sí. sí, Entonces, tenemos menos impacto a nivel de carga, menos carga en cada zancada. Segundo, hay apoyos distintos en muchas fases de la carrera, por lo tanto, el gesto no se repite continuamente.
¿vale? Y ahí, eso sí, tienes que trabajar la musculatura de modo global, porque hay musculatura que en asfalto no interviene y en carrera por montaña sí que interviene. Entonces, dentro de todo, la carrera por montaña sería la menos lesiva de las carreras, por la Ah, variedad de apoyos, por la variedad de terrenos, por zonas donde tienes que caminar sí o sí y reduces el impacto, donde zonas donde tienes que retener y es un gasto muscular elevado, pero el impacto también se reduce, etcétera. Sin embargo, en asfalto, que es la comparativa, es a piñón, 180, 190 zancadas por minuto, con amplitud de zancada elevada y con tiempos de contacto mucho más cortos, pero más repetitivos. Entonces, la disciplina del reloj, que es lo que pasa en asfalto, que por sí, suerte en montaña eso por mucho que la gente diga, no, récord de tal carrera, récord de la otra, en montaña no podemos nunca valorar esos récords porque el terreno es cambiante de un día para otro, sí, pues sí, sí. en las dos modalidades observamos menos lesiones en carrera por montaña y más lesiones comparando con asfalto. La carrera por montaña tiene sus condicionantes. Hay otro tipo de enemigos invisibles, la altitud, el frío, que no están en pruebas de asfalto, por lo general, pero es menos lesiva que otras disciplinas. Sí, sí. Y también, también con lo que estábamos hablando anteriormente de la edad a la que se empieza el trail running, ¿no? El otro día estaba viendo un ejemplo de un corredor más o menos conocido en nuestro país que llevó a un niño a correr un 10K, me parece, a su hijo, y estaba todo Mm. el mundo en internet que casi se lo come. Vamos a ver, no, no será mejor que un niño vaya a correr ya con 7 8 años y prepare su cuerpo para cuando esté con 20 años, que quizás siga queriendo hacer deporte y ya está preparado muscularmente, técnicamente, de todo, que no empezar con 20 años o 25 después de tener otros hábitos. Todo depende, vamos a ver. Si el niño elige correr, por mi parte, de acuerdo. Si es el padre el que quiere, a Ah, claro. través del hijo, conseguir las metas, es decir, no. Yo me acuerdo que había en un campo de rugby, creo que en Valladolid, que ponía, si usted quiere un campeón del mundo, comienza a entrenar. Mientras tanto, deje que su hijo juegue, ¿no? Sí, Es sí, sí. decir, si tú estás en determinados países, con 7 años no te queda más remedio que correr y correr las distancias que tengas que correr. Por lo tanto, correr es una evolución natural en Sí, sí, determinadas circunstancias y es para desplazarte, ¿vale? Entonces, yo no veo ningún problema en que un niño corra como evolución natural. Aquí lo vemos raro porque, claro, los niños hoy en día, pues les llevamos en coche al colegio, les llevamos en coche a las actividades, demás. Pero si estuviésemos en Etiopía, como los grandes etíopes en su momento, que hacían distancias 14, 16 kilómetros para ir a la escuela con los libros debajo del brazo, pues no les quedaba otra. Entonces, no hay ningún problema, es una evolución natural. Insisto que el problema viene cuando nosotros queremos que nuestros hijos hagan lo que nosotros no hemos sido capaces de hacer. sí, Entonces, sí, cada uno tiene que elegir su camino. Y ahí sería la crítica para mí. A mí, si un niño con 10 años corre 10 kilómetros, enhorabuena. Lo que no me gustaría con 10 años es que ese niño llevase un sistema de entrenamiento espartano sí, donde sí. prime el alto rendimiento en lugar de la maduración del niño, el desarrollo de ese tendón, de esa estructura articular y trabajar sus cualidades o sus patrones motores. Eso sería para mí primordial antes que rendir. He visto algunas veces, tal niño con 12 años corre en no sé cuántos, a 3:16. Vale, muy bien, perfecto. Pero bueno, cuando se empieza a decidir el futuro de cada uno es a partir de los 18 años. Entonces, Sí, sí. en atletismo correr con 12 años a 3:16 muy bien, pero le queda un largo camino por delante. Sí, sí, sí. No, no, estoy totalmente de acuerdo, que si el niño lo elige, pues muy bien por el niño, pero si no, la verdad es que el padre se ponga a entrenar y que el mérito sea del padre, ¿no? Más, en mi opinión, con edades tempranas y pasando, como yo me especialicé en ciclismo, a mí yo preferiría que los niños tuviesen habilidades en muchísimos campos, en muchísimas disciplinas, que crearan un cuerpo muy equilibrado, porque luego yo me encuentro ya lesiones en niños de 11 o 12 años por sobreuso y eso no es muy recomendable. Sin embargo, si un niño está habituado a hacer muchas modalidades de deporte, va a tener un cuerpo equilibrado, va a tener un desarrollo mucho mejor y luego va a poder elegir un poco su camino. Sí, Partiendo de la base que el propio niño, en función de sus características, va a elegir la disciplina que bien se le da. Es decir, si un niño tiene mucha fibra tipo 2B, pues va a ser un velocista. Entonces ese niño va a decir, yo aquí me aburro, porque si le pones a hacer un 1000 con 10 años, dice, yo me aburro, pero le pones un 60 metros y es su disciplina, porque ha sí, nacido con esa genética. Entonces, al final, cada uno elige su camino en función de su nacimiento. sí, sí, sí.
Pues vamos con otra pregunta. Como preparador físico que soy, cuando alguien nuevo te llega y dice que quiere que lo prepare, solo quieren correr más y correr y correr y más correr. ¿Por qué en este deporte no se tiene como hábito el descanso y el recuperar como una sesión más de entrenamiento? A ver, aquí el fallo está en los entrenadores, en todo caso, ¿vale? La persona que quiere ser preparada, pues puede pedir lo que quiera, pero tú tendrás que saber qué tipo de deportista tienes, que esa es la clave, conocer a tu deportista y eso implica un proceso de aprendizaje, no pensar que tienes tú la respuesta a todo, sino aprender de tu deportista y luego diagnosticar. Yo soy médico, la medicina se basa en diagnosticar. Entonces, si tú no diagnosticas en qué situación está tu deportista, pues no vas a saber lo que vas a tener que trabajar con él, al margen de lo que hayas leído o las modas. Ahora está de moda la zona 2, la zona 2, que es la zona metabólica 1. Hace unos años teníamos la preparación inversa, otros años teníamos el HIIT, el SIT, el no, no, no. Tú tienes que intentar ver qué le falta a tu deportista y trabajarlo. Si tú haces un análisis correcto de la situación y se la explicas al deportista, el deportista no lo entiende, pues entonces tú no puedes trabajar con ese deportista. Y tienes que decir, mira, yo no puedo trabajar contigo. Y viceversa. Si un Sí, deportista te pide algo irrealizable con métodos legales, claro, es decir, irrealizable con métodos legales, tienes que decirle, mira, esto no es posible. Si te viene una persona con una mejor marca en Cegama de 6 horas 40 y te dice, yo el año que viene quiero bajar de 4:15, tienes que decirle, pues mira, no lo vas a hacer. mm, encuentra una lámpara, frótala y a ver si aparece un genio. No sé, Sí, es decir, hay que ser realista. Ahora bien, si tú le dices al deportista: "No, no, no te preocupes porque si te llevo yo vas a bajar Cegama, vas a estar entre los 30 primeros". No, no le digas eso al deportista porque es mentira. sí, Entonces, sí, sí. aquí hay un poco de saber dónde estás, ser honesto con tu deportista, no prometerle lo que no puedes cumplir y hacer un diagnóstico de lo que tienes entre manos. Y esto hay que hacerlo tanto en populares como en altísimo nivel. Tener conversaciones y decir: "Así estamos y dentro de donde estamos vamos a ver si intentamos mejorar un 2%". Y chicos, luego conseguimos un 1,5 perfecto y si conseguimos un 5 miel sobre hojuelas. Y Sí, sí, sobre sí. todo no cagarla, sobre todo no cagarla. Es decir, saber que muchas de las decisiones que vas a tomar van a ser erróneas y darte cuenta como preparador o como gestor de rendimiento, esa frase que me gustó, que la vas a cagar. O sea, la vas a cagar por muy bueno que te creas. Sí, sí, sí. Eh, Gimnasio y trabajo de fuerza, sí y por qué, o más bien cómo concienciar a la gente y corredores que haciendo trabajo de fuerza cuidamos nuestro chasis y evitamos lesiones y no nos volvemos más lentos. Bueno, es que esto es un tema, todos los deportes son fuerza, todos. Sí, Salvo el ajedrez, salvo el ajedrez, todos los deportes son fuerza, ¿no? Y el sí, ajedrez también, porque hay que estar muchas horas sentado al final. Bueno, si me permitís la broma. A ver, el sí, sí. trabajo de fuerza es fundamental. Aquí lo que habríamos que discutir es cuál es tu diagnóstico del déficit de fuerza de tu deportista. Entonces aquí hay dos características. Uno, el trabajo de fuerza para equilibrar a tu deportista y evitar lesiones, y el trabajo de fuerza para hacer mejor a tu deportista. Si no has hecho lo primero, tu deportista no va a ser mejor. Lo primero es equilibrar el cuerpo del deportista y para eso hay Sí, que diagnosticar al deportista. sí, Si no sabes lo que le funciona y lo que no le funciona, pues no tenemos a nadie. Entonces, muchas veces el error más frecuente que se comete es trabajar en el fuerza, ya sea en el medio natural o ya sea en el gimnasio, los mismos músculos que estás trabajando todo el día. Por sí, lo tanto, fatigas a tu deportista, has hecho un mal diagnóstico, lo fatigas, lo sobreentrenas y lo saturas. Y luego venimos con las lesiones. Y para mí una lesión por sobreuso es un fracaso, y esto lo dije ya hace muchos años, es un fracaso de la preparación. ujú, Las lesiones por sobreuso. Entonces, trabajo de fuerza siempre, pero hay que saber qué le falla al deportista, qué está débil, qué está fuerte y con un adecuado diagnóstico programar el trabajo de fuerza, siguiendo los cánones y las publicaciones y toda la evidencia. Últimamente está de moda el entrenamiento en altura. ¿Crees que es tan beneficioso? ¿Le merece a un amateur comprarse una cámara hiperbárica, por ejemplo, para rendir más? Bueno, el entrenamiento en altura es beneficioso salvo aquellos que no son respondedores. Hay un porcentaje de deportistas que no responden al efecto de la altitud. Por lo tanto, hay que saber, porque si tú te compras una cámara de hipoxia y no eres respondedor a la altitud, pues la cámara se queda ahí en tu casa bien aparcadita y tal. Ujú, ¿Le merece la pena a un deportista? ¿Le merecería la pena? Sí,
el restante 98% lo tiene trabajado. Si el entrenamiento en altura te va a mejorar un porcentaje. ¿En quién? En aquel que tiene todo trabajado. Sí, Por lo tanto, hombre, antes de pensar en entrenar a altura un popular o un amateur, revisa que todo lo previo está bien hecho. sí. Si tienes todo bien hecho, es un factor que te puede ayudar. Y además podría ayudar a toda la familia. ¿Por qué? Porque la exposición a ciertos protocolos de hipoxia mejora la condición física de gente sedentaria. Y es muy bueno en patologías como la insuficiencia cardíaca, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también los síndromes metabólicos en aquellas personas con obesidad y demás, les puedes hacer un protocolo, diseñar que les entrene estando tumbados en el sofá. Entonces puede ser una inversión muy buena para el resto de la familia. Para un amateur, como te digo, si tienes todo bien mimado, todo bien cuidado y te falta ese puntito, por supuesto, hay ganancias hasta un 5% en ciclismo en la entrega de vatios, solamente añadiendo el trabajo en hipoxia. ¿Vale? No el entrenamiento en altitud, sino la hipoxia en casa. Y hay protocolos que son sencillos de seguir y es fácil de sacar, con una horita al día te sería suficiente. Ajá. El entrenamiento en altura, digamos que últimamente está de moda, pero ¿cómo dirías tú que, por ejemplo, los profesionales que se van a Sierra Nevada, como he visto bastantes veces este año, cuánto duran esos estímulos en el cuerpo una vez el deportista va a altura? O sea, ¿cuándo va a haber el resultado de ese entrenamiento? A ver, el problema del entrenamiento en altura es planificarlo bien, porque el entrenamiento en altura es un factor de fatiga muy, muy importante. Si tú planificas todo bien, cuando bajas, cuando empiezas a recuperar, porque has hecho una sobrecarga de tu entrenamiento, a partir de la semana vas a ver, vas a ver un puntito más en tu rendimiento, que vas a mantener, si no te vuelves a exponer en altura, entre 4 y 5 semanas fácilmente. ¿Vale? Entonces aquí tendríamos dos escenarios, porque el corredor por montaña, si tiene que competir en altitud, debería entrenar en altitud. Por ejemplo, el caso de los esquiadores de montaña, muchas de las pruebas discurren todo el rato por encima de 2000 metros. Entonces, si tienes que hacer una individual de 1 hora 50 entre 2000 y 2600 metros, hombre, te interesa trabajar en la altura. De hecho, por ejemplo, los españoles, cuando el equipo español de esquí de montaña vive permanentemente en Sierra Nevada, cuando compiten en algunas pruebas de la Copa del Mundo tienen cierta ventaja que los franceses o los suizos echan de menos, porque por ejemplo en Suiza hay estaciones con menos cota que ya tienen nieve a partir de 1000 metros y nosotros tenemos que irnos mucho más alto para tener nieve. Entonces, si tú vas a competir en altura, ese entrenamiento en altura es obligatorio. Si no compites en altura, por ejemplo, en algunas carreras por montaña, que es sales de 500 metros, tocas a 2000 y bajas, no tiene mucho sentido cuando no tienes el resto planificado como decíamos. Pero si lo haces y eres respondedor y calculas bien todas las cargas y lo haces todo perfecto, vas a tener unas 5 o 6 semanas de un rendimiento bastante mayor. Ahora bien, hay muchísimos casos en que no se calcula bien el efecto de la altitud y lo que consigues es reventar a un deportista durante 3 meses. Sí, llegar más fatigado porque no es capaz de aguantar la carga que le metemos. Sí. Eso es. César, ya puestos en los corredores élite, a nivel de preparación, más o menos creo que todos los que están, por ejemplo, en un top 5 o 10 de la final de las Sky están muy, muy parecidos. ¿Qué crees que marca la diferencia en estos deportistas para que victoria y el otro no? Porque de preparación más o menos van a estar muy, muy a la par. Sí, están todos más o menos a la par, pero luego cada uno sabe cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos débiles, ¿no? Entonces, fundamentalmente lo que marca la diferencia, en mi opinión, suele ser la estrategia. La estrategia que elijan de carrera y sobre todo que sean capaces de correr el 100% de la carrera al ritmo que ellos realmente valen. ¿Vale? Al final esto es, tú tienes un billete de 100 euros y tienes que repartirlo en toda la carrera. Si a partir del último tercio de carrera te quedan 50 céntimos, ojo con el que aún le queden 40 euros, ¿no? Sí, sí. Entonces, a esos niveles, una mala elección de estrategia de carrera plantea muchos problemas. Lógicamente, luego la estrategia de carrera implica tanto el ritmo como la estrategia de hidratación y nutrición, ¿vale? Porque también la estrategia de nutrición va en función del ritmo empleado, la, la tasa de sudoración que tú tengas, lo que tengas que reponer, lo que seas capaz de absorber, etcétera, ¿vale? Y en ocasiones, a esos grandes niveles, hasta la elección de la zapatilla puede jugar un papel Sí, sí. determinante.
Porque ya entramos en un tipo de decisiones en que has elegido mal el taco y te limita o no te agarra bien al final y te lo has encontrado más embarrado o había más hierba de la que tú pensabas. Es decir, estamos ya a mimar el detalle. Por eso es importante reconocer los circuitos, que en montaña es importante, pero no es todo, todo, todo lo importante porque puede ser cambiante. Quiero decir, Sí, un recorrido no es igual un recorrido, no sé, bajar de Scorri en un día completamente soleado y que lleve 3 semanas sin llover en Euskadi, a que sí, sí. esté lloviendo toda la semana antes. O sea, sí, conoces la bajada, pero es que te cambia completamente. Entonces, conocer el recorrido es otro factor determinante, pero también las condiciones y la elección del material en esas condiciones. O sea, hay pequeños detalles que es ese 0,0001% que tienes que intentar mimar y tal, pero sobre todo la estrategia de ritmo de carrera. Son carreras muy largas donde ya no vas a utilizar glucógeno, hay que optimizar muy bien la estrategia y el ritmo de carrera. Ajá. Como estábamos hablando antes, que la cámara esta de altura sería ya cuando tienes el 95% del otro entrenado, ¿crees que el psicólogo deportivo sería también ese factor del 98-99% que le faltaría a un corredor para estar o no a todo el mundo le hace falta? El psicólogo deportivo tiene que depender, estamos en lo mismo, en el diagnóstico que tú hagas, Ujú, ver los puntos fuertes y débiles de tu deportista. Por lo tanto, si tú tienes un deportista que te transmite cierto tipo de problemas, tienes que ponerlo en contacto con un experto en la materia. Ahora bien, ¿todo el mundo debería tener un psicólogo en la vida? No, no, lo siento, pero no. Igual que no todo el mundo tiene que tener un médico, ¿eh? no, O no, no. sea, estamos últimamente, parece que cada deportista tiene que haber 7 profesionales con él. No, no, tú tienes que eh, pensar qué le falta a tu deportista, e insisto, no todo el mundo necesita un médico, no todo el mundo necesita un psicólogo. Ahora bien, en el momento en que tú ves o que el deportista es consciente o que otros ven que tiene una carencia en el terreno psicológico, y esto implica muchas cosas, desde la capacidad de relajación la semana antes de la carrera, la estructuración del pensamiento, los mensajes que se dice a sí mismo, cómo tiene la percepción de él respecto a su cuerpo, su relación con la comida. Es decir, hay un montón de temas que pueden necesitar de esa ayuda. Además, hoy en día los psicólogos son mucho más importantes porque el deportista de altísimo nivel recibe muchos más estímulos que antes no recibía gracias a las redes sociales. Las redes Sí, sociales tienen una cosa buena cuando lo hacemos para divulgar desde el conocimiento y el respeto, pero tienen muchas cosas malas cuando eres un foco de atención y recibes múltiples mensajes de distintas fuentes. Entonces, a veces se crean muchas situaciones de inseguridad que afectan al rendimiento y que son necesarias que sean tratadas por un profesional en ese campo. Pero hay que mm. encontrar igual un buen profesional que aborde honestamente los problemas y que cree un equipo junto al resto de gente que está con el deportista. Ajá. Sí, 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 estoy de acuerdo con eso. Que si no te hace falta un psicólogo, no, yo tampoco soy partidario de que todo el mundo tenga que tener un psicólogo, ¿no? Ahora cualquier Claro, lo que niño, pasa, a veces el deportista, al ser el centro, no es consciente que le hace falta. sí, 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 Entonces, yo me he encontrado ocasiones en que he dicho a una persona, mira, tendrías que hablar con fulanito, yo te puedo poner en contacto con tal persona. Pero no, no, que de verdad, que no, no, que de verdad no, que te hace falta, tú no lo estás viendo, pero por favor, invitarle a que explore esa vía sí. y con una actitud abierta y simplemente con un contacto. Y a veces tú no eres consciente de lo que te está pasando o lo justificas. Entonces, en ocasiones el círculo de alrededor es el que más información va a tener de ese problema. Ujú. Sí, sí, así es. César, eres una eminencia de la medicina deportiva y el entrenamiento deportivo. ¿Qué consejo le darías a alguien de 30, 40 años que se vaya a adentrar ahora al trail running? Ah, pues piano, 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 balontano, es decir, que empiece suave, primero que sepa cómo está su cuerpo, que sepa cómo está su cuerpo, ¿vale? Que contacte con alguien que realmente le pueda entender, que no busque ningún tipo de rendimiento, sino que empiece simplemente a coger un hábito, que empiece a coger un hábito y a disfrutar del proceso, ¿vale? Que no queme etapas, es decir, que se olvide de grandes retos y grandes gestas, sino del día a día. Y aquí siempre traigo a colación un proverbio hindú que siempre dice, ¿cómo te comerías un elefante? Y contesta el otro, bocado a bocado. Pues simplemente, ¿quieres iniciarte en este mundo? Perfecto.
o bien a través del club, o bien si tienes poder económico o lo que sea, entrenador, pero tranquilamente, a disfrutar del proceso, a madurar, a entender lo que estás haciendo, a realmente hacer una introspección y decir qué es lo que quieres con tu vida en este sentido, a no, a no llevarte malos rollos, es decir, no sacrifiques determinadas cosas por la nueva pasión, sino que Ujú. vayas poco a poco y a sedimentar un poco las experiencias. Sí, sí, yo creo que lo has dicho todo, ¿no? Lo que tiene que hacer alguien que se vaya a adentrar en este deporte. Me quedan dos preguntas, César, para no quitarte demasiado tiempo. Eh, Tranquilo. hemos, habl- hemos hablado de entreno y de medicina, de lesiones, pero falta algo muy importante en un deportista. ¿Qué dirías de la nutrición deportiva de un deportista? ¿Se la tiene que cuidar igual o más que el entrenamiento? Bueno, pues ¿O a es un ver, la complemento? nutrición al final la nutrición es necesaria, es imprescindible para poder rendir. Lo que pasa que el ser humano es un auténtico cubo de basura, es decir, puede comer cualquier cosa. Sí, Y aquí, pues claro, estamos en el primer mundo. Tenemos un problema con exceso de alimento. sí, Entonces, bueno, la nutrición humana se basa en productos de temporada y proximidad. El deportista necesita comer y es importante lo que coma, ¿vale? Insisto, nuestra información genética se basa en muchos, muchos años y son productos de temporada y proximidad. Entonces, la nutrición tiene que ser una herramienta que nos permita regenerar, recuperar y afrontar las siguientes cargas de trabajo. Y nunca debe estar limitada. Y sobre todo tenemos que evitar el estar finos y esos mensajes del pasado que no, 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 es que tú no corres porque pesas de más y estás gordo. No, hay que aportar los suficientes nutrientes porque si no hay chicha, luego no podemos correr. Es nuestra gasolina, ¿vale? sí. Entonces la nutrición es fundamental porque va a regenerar, va a reponer, va a evitar lesiones y te va a permitir estar en condiciones óptimas para el día siguiente poder entrenar. Ahora bien, lo que no es fundamental son las ayudas ergogénicas, que mucha gente cuando habla de nutrición ya piensa en tomar suplementos. Si la Sí. nutrición es adecuada, no tienes que tomar ningún suplemento, porque se llama suplemento. Entonces, si tú estás bien nutrido, no es necesario el suplemento. Sí. En determinados perfiles, cuando tienen el 99,2,3% resuelto, se estima que lo máximo que te va a aportar una ayuda ergogénica es el 0,8 al 1% de mejora en tu rendimiento. Entonces, bueno, volvemos a lo mismo, comer bien, entrenar lo que puedes aguantar y sobre todo, recuperar. La clave está en el equilibrio entre la carga y el descanso. Y la nutrición es una parte importantísima para asegurarte el combustible para la sesión siguiente y para regenerar todo lo que has hecho. Y evitar enfermedades, evitar el revés y todas las patologías ligadas a ese déficit de nutrición, déficit energético. Sí, sí. Ese debate lo he tenido yo con bastante gente de cuando vamos a entrenar o algo así, que siempre están con como que si estuviera de moda, ¿no? Que no, me voy a comprar ahora un bote de magnesio, ahora me voy a comprar un bote de colágeno de no sé qué. Digo, pero es que llevando una alimentación más o menos sana, nosotros con el nivel de entreno que llevamos no nos hace falta ese complemento. Digo, ese complemento más bien le hace falta a un deportista de élite que esté todo el día entrenando o algo así, o alguien que esté diagnosticado que le falta eso en el cuerpo, ¿no? Pero no porque sí, porque sea una moda ir al herbolario y comprarse un bote de pastillas de magnesio o comprarse Claro, colágeno. es mucho más fácil pensar que lo que te falta es magnesio en lugar de pensar que lo que te falta es entrenamiento y Sí, descanso. Entonces, es mucho más fácil tomarse una pastillita y cubrir el expediente que no ponerte las zapatillas y hacer lo que toca. sí, O quedarte en la cama y descansar o estirar o el trabajo de fuerza que decíamos antes. Realmente el popular no tiene ningún sentido, salvo que su estilo de vida sea tan ajetreado que descuide temas de alimentación producto de su estilo de vida sí, y sus obligaciones. Es decir, si tú tienes que meterte en una oficina durante 14 horas y te has levantado a las 6 de la mañana, has hecho el entreno, te has ido a la oficina, vuelves a casa, llevas a tu hijo a la piscina, no sé qué, pues vas a tener posiblemente carencias. Entonces, en sí, ese escenario, cuidado. Pero si tú tienes cubiertas una alimentación saludable con productos de temporada, proximidad, cubriendo tus necesidades energéticas,
con alimentos frescos que tienen los micronutrientes y no con ultraprocesados, entonces lo más normal es que no necesites ningún tipo de suplemento. Sí, 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 estoy de acuerdo con eso. Y mi última pregunta, César, en tu experiencia, ¿qué cualidades tienen con los corredores élite para esto, para llegar a la élite? ¿Y qué marca la diferencia con los demás? ¿Qué le falta a ese punto para estar, o sea, qué le falta a alguien amateur para estar en la élite? ¿O qué tiene un corredor élite no que para llegar a la élite? ¿Todo es Bueno, pues genético? la respuesta es sencilla, es decir, si tú quieres ser oro olímpico, lo que tienes que hacer es elegir a tus padres. Es Sí, decir, sí, esto no es discutible. Tú tienes que tener una predisposición genética y luego trabajo, 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 trabajo. sí. Por muy buena genética que tengas, si estás en el sofá, no rindes. Si estás todo el día entrenando, no comes y no descansas, no rindes. Es decir, aquí lo que diferencia a la élite es que ellos eran tocados por la varita genética y han tenido una capacidad de trabajo y sacrificio muy, muy alta. Por eso decía antes que vaya mi reconocimiento a aquellos perfiles que han sido siempre profesionales, entre comillas, desde los 8 años. Y son los que hay que reconocer porque han sido persistentes, perseverantes y han tenido el aguante de, a pesar de lo que es el coñazo, si me permites la palabra, temporada tras temporada, lesiones, enfermedades, viajes, estar ahí al pie del cañón. Entonces, lo más importante es la genética, pero sin profesionalidad, no hay absolutamente nada. Sí, sí. Y ojo, hay gente que no tiene genética y había un ganador de Vuelta a España, que fue Faustino Rupérez, que dijo que él era un burro genéticamente, pero que se convirtió en burro muy rápido y consiguió ganar una Vuelta a España. Es decir, también podemos conseguir que burros muy rápidos ganen a caballos de carreras, ¿eh? Sí, sí, sí. También hay otra frase que dice que el trabajo vence al talento cuando éste no se está esforzando, ¿no? Eso es, eso es, eso es, eso es. Sí. Pues César, espero que hayas pasado un rato bastante agradable. Yo si fuera de por mí Sí. estaría charlando contigo toda la noche, yo creo. Y antes te reíste cuando dije que eras una eminencia en esto de la medicina y para nosotros, para mí, desde aquí así lo veo porque has conseguido cosas con bastante éxito, ¿no? Y no sé, estar al nivel que tú estás ahora mismo, creo que trabajas también con la Federación de Deportes de Montaña y eres el Sí, sí. médico, sí, ¿no? Y especialista en montaña, preparas a corredores élite. Para mí eres alguien a seguir en este terreno de juego y creo que alguien amateur que esté empezando en esto debería de escuchar esta charla o por lo menos escuchar tus vídeos o seguirte porque la verdad es que no das puntadas sin hilo, ¿no? Bueno, sí, no, me río porque no me gusta ese, o sea, cuando me dice algún paciente, no, es que me han dicho que usted es el mejor o tal, me entra un poco de vergüenza porque no me gusta ese tipo de cosas. Siempre me considero una persona normal, que sí, lógicamente, pues hago este trabajo pues porque también lo elegí, pero cuando escucho esas cosas de eminencia y tal y cual, pues me hago un poco pequeño como diciendo que no es para tanto, ¿no? Pero, pero simplemente que era la risa por eso, porque por dentro digo que no es para tanto, que esto es más sencillo de lo que parece. Así, ¿no? Entre No. comillas. Y ya está. Eso de estar aquí en Cuenca, en una ciudad pequeña, pues te hace tener una dosis de humildad bastante elevada. Ajá. Bueno, pues César, espero que hayas pasado un rato agradable y aquí en La Palma tienes un amigo para charlar de lo que quieras. Pues César, muchas gracias. Venga, hasta luego, Bueno, amigo.